¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa La Voz de la Academia, este espacio que hemos diseñado para tratar los temas de país y por supuesto de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estaremos tocando un tema que es muy importante, un tema que da mucho que pensar en relación a nuestro entorno, y es que tiene que ver con los niños y el trabajo que muchas veces les toca realizar, y que eso definitivamente preocupa a toda una ciudadanía, ya que da mucho pesar ver a niños que están dejando de ser niños, que no están yendo a la escuela, no están asistiendo a un colegio para obtener una educación, y eso pues es muy preocupante en un país como Honduras. Vemos la siguiente nota y al retornar con nuestro invitado vamos a profundizar sobre este tema. De acuerdo con los últimos datos registrados, en Honduras 225.179 niños y niñas realizan trabajo infantil, dato que según el análisis realizado por el Observatorio Demográfico Universitario del 2019 al 2023 muestra una disminución. Sin embargo, la magnitud del problema sigue siendo alta. Si hacemos un análisis de lo que es el trabajo infantil en nuestro país, nos damos cuenta de que ha venido disminuyendo según la encuesta permanente de hogares. Sin embargo, hay que recalcar que esta encuesta no es una encuesta especializada para poder medir el trabajo infantil en el país. Sin embargo, es una de las fuentes oficiales que uno de sus módulos es el trabajo infantil. Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos construir una serie histórica, y según la serie histórica del 2019 al 2023, pues hay una disminución, ¿verdad? Pasamos del 2022 de 375.000 niños al trabajo infantil a 225.000 en el 2023. Entonces hay una reducción. Sin embargo, es de recalcar ese punto técnico importante, pero por otro lado, la magnitud sigue siendo alta, ¿verdad? Estamos hablando de más de 225.000 niños que están en actividades de trabajo infantil. ¿Y cuáles son las repercusiones que tiene esto, no solo para el país, sino para ellos, ¿verdad? El director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNA, Héctor Figueroa, resaltó que estos 225.179 menores representan un 46% de la población infantil trabajando, cuando deberían estar estudiando y haciendo actividades recreativas. De la población de 5 a 17 años estamos hablando más o menos un 46% más o menos, ¿verdad? Que está en trabajo infantil entre estas edades, ¿verdad? Y hay muchas repercusiones porque estos niños que están trabajando no deberían de estar ahí, deberían de estar en la escuela o deberían de tener una infancia que les permita disfrutar, ¿verdad? Esa infancia jugando. Entonces, muchos cambian, ¿verdad? Lo que es un juguete por el trabajo, por algunas herramientas. Entonces, esto lo vemos nosotros a diario aquí en la parte urbana y también en la parte rural, cómo niños acompañan a sus familias a trabajos de temporada a realizar este tipo de actividades. Entonces, ese es un ciclo que en vez de ayudar a la familia trae retraso al país. ¿Por qué? Porque estos niños no se están educando. Y si estos niños no se educan, el país no sobresale. De hecho, nosotros tenemos 6.7 años de estudio promedio. ¿Qué significa para las futuras generaciones? Significa más pobreza. Significa que estos niños, cuando lleguen a la etapa que van a formar parte de la población económicamente activa, no van a tener las competencias ni las habilidades para poder desempeñar un trabajo en el sector informal. Entonces ellos están condenados siempre a trabajar dentro de la informalidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, salarios precarios, mayores niveles de pobreza y la dinámica y la estructura que tiene el país productiva. Vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. El alto índice de pobreza en Honduras es una de las causas estructurales que incide en la magnitud del trabajo infantil que persiste en el país, dijo el académico. El 76% de la población vive en condiciones de pobreza. No cubren un costo de la canasta básica, y más en las zonas rurales, ¿verdad? Donde no hay fuentes de empleo
y cuando hay son empleos temporales que le llamamos nosotros, corta de café, cosecha de melón, de sandía. Entonces se involucra a toda la familia para poder tener un ingreso mayor y que pueda ayudarle a poder subsistir este periodo de tiempo. Sin embargo, no solo se le hace un daño a la población infantil, sino al niño propiamente, sino que también eso repercute para toda su vida, porque está probado que un niño que abandona la escuela difícilmente regresa a su educación formal. Según el análisis del Observatorio Demográfico Universitario, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales, el reto es eliminar el trabajo infantil para insertarlos en los centros educativos y que en el futuro estos niños y niñas sean parte de la dinámica laboral formal y logren obtener un salario digno. Nelly Flores, UTV. Agradecemos a la compañera Nelly Flores por esta nota en la cual nos arroja esos datos que son bastante interesantes en relación al trabajo infantil. Este trabajo que ha desarrollado el Observatorio Demográfico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el cual pues se reflejan estas cifras. Nuestro invitado es el doctor Héctor Figueroa, quien actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Sociales, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, sea bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar de un tema tan interesante para el país y sobre todo, diría yo, uno de los tantos problemas estructurales que tenemos como país y que no solo debe preocupar a la academia, ¿verdad?, sino como sociedad y como Estado. ¿Qué estamos haciendo? A veces pensamos, por los niños son el futuro, pero yo diría son el presente de hoy, donde debemos de invertir para ver qué futuro le merecen ellos tener, obviamente, pero también a qué aspiraciones llegan ellos con el poco apoyo que tienen de parte del Estado, pero también cuál es la oferta que ellos tienen ante las necesidades elementales, ¿verdad?, como la necesidad de alimentarse, por ejemplo, que muchos de ellos van a trabajar porque no tienen alimento en su casa. Entonces vamos a estar desarrollando diferentes aspectos importantes desde la demografía y obviamente desde un enfoque de desarrollo humano que interesa tanto al país y sobre todo a nosotros como universidad profundizar en estos temas sociales. Y que es un tema bien escabroso también, doctor. O sea, es un tema que no simple y sencillamente se trata de niños que los envían a trabajar, sino que atrás de eso hay toda una historia, y esa historia hay veces es mucho más dolorosa que el hecho de que ellos estén en la calle, ya sea trabajando, ya sea pidiendo, o incluso este trabajo oculto que muchas veces no podemos observar, pero que también es muy fuerte en relación a los niños. Realmente refleja uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, el poder ver estos niños que están en las calles mendigando, ¿verdad? Un lempira, 2 lempiras, pero debemos de preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Hay una economía oculta, como usted bien lo menciona, informal, que se maneja y que nosotros no lo estamos viendo, que la persona común no lo está viendo, pero que se desarrolla y que las familias se ven obligadas. De por sí no tienen los recursos suficientes, ¿verdad?, para poder subsistir dentro de sus hogares, y lo que hacen las familias es que los llevan a pedir para que puedan dar lástima y las personas así también puedan tocarse el corazón y poderles dar algún lempirita para que ellos puedan sobrevivir. Pero según investigaciones que hemos realizado y algunas entrevistas que se han hecho en estas personas que se llevan pidiendo en la calle, también ellos pagan por estar en ese punto ahí pidiendo en la calle. Entonces, una parte de lo que recolectan al día va para ellos y otra parte va para quien les da el permiso para que ellos puedan operar, y eso es lamentable realmente. Como sociedad debemos de pensar qué vamos a hacer hoy día y qué políticas pueden hacer. A la universidad le corresponde investigar y hacer incidencia a través de los datos que puedan reflejar las diferentes fuentes que tenemos en el país, más allá de que cada fuente tiene un nivel donde se especializa en la recolección de datos. En este caso, el estudio se hizo con la fuente de la encuesta permanente de hogares, que si bien es cierto, es una encuesta multipropósito que no se especializa en poder medir lo que es el trabajo infantil, y sin embargo nos da algunas variables que merecen el análisis y que nosotros podemos construir algún tipo de análisis y a partir de ahí hacer algunas conclusiones respecto a este fenómeno que no nos afecta de ahorita. Es un fenómeno que viene desde siempre. Hoy día, de hecho, no cumplimos con los objetivos
del milenio, que estaba plasmado erradicar al 2015 lo que era el trabajo infantil. No cumplimos ese objetivo, se replantean en los ODS y obviamente estamos lejos de poder cumplir ese indicador, de poder erradicar el trabajo infantil y las peores formas que obviamente repercuten en el presente y en el futuro de los niños. 225.179 niños y niñas realizan trabajo infantil en Honduras. Esos son los datos. Ese es el dato de la encuesta del 2023, el dato oficial que publica el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, esa cifra es más alta de lo que publica el INE. Sí. Entiendo yo que se hizo una encuesta en la cual se socializaron unos datos a inicio de año, y esa encuesta arrojó más o menos casi 1 millón de niños que están trabajando. Ya es una encuesta especializada para poder medir todas las formas en las cuales los niños realizan una labor, ya sea remunerada o no remunerada. Entonces es una encuesta especializada y por ende da un dato más alto. Sin embargo, la encuesta de hogares es una encuesta que tiene larga trayectoria y que a partir de ahí también nosotros podemos medir estos datos, y quieras o no, aquí no es si es 1 millón o son 225.000 o 223.000. Aquí es que la cifra sigue siendo alta para nuestro país, que estamos en vías de desarrollo, y sobre todo pensar que estos niños no deberían de estar trabajando, estos niños deberían de estar educándose, pero las condiciones de las familias los obligan a ellos a cambiar lo que es la escuela por un trabajo. Si usted se fija en el diario vivir, cuando uno anda transitando aquí por la ciudad, encuentra a los niños que están ahí con un juguete. Entonces estamos interrumpiendo esa infancia. El daño que les estamos haciendo a ellos realmente es gravísimo, y en eso deberíamos de pensar nosotros si queremos tener una sociedad más justa, pero también una sociedad en la cual todos los niños tengan las oportunidades de poder ir a la escuela. Doctor, y según estas cifras que ustedes lograron obtener de esta encuesta de hogares, hubo una disminución entre 2022 a 2023. Sí, según los datos de la encuesta de hogares hay una disminución. Hay varios enfoques técnicos, ¿verdad?, que podríamos mencionar y a qué se debe esa disminución que registran las encuestas de hogares. Sin embargo, podríamos pensar que se han mejorado algunas condiciones tanto en la escuela para poder retener a los niños y ir eliminando un poco lo que es la deserción. ¿Qué condiciones se le ofrece a la escuela al niño para que él pueda sentirse motivado y quedarse ahí? Por ejemplo, la merienda. Esa es una buena iniciativa que realmente ha sido comprobada en diversos países de América Latina, que esto ayuda a que los niños puedan quedarse en la escuela. Sin embargo, no es suficiente. No hemos atacado el problema estructural del por qué el trabajo infantil sigue siendo tan alto en Honduras en comparación con los países de Centroamérica. Entonces, este es un tema que nos llama y debemos nosotros verlo de forma integral. No solo ver el problema como tal, sino ver las causantes que lo llevan a que el niño vaya a buscar un trabajo para poder contribuir, obviamente, con el ingreso del hogar. Un 46%, estas cifras, y estoy enfocándome específicamente en el trabajo que ha realizado el ODU, porque más adelante vamos a hablar de datos que ya da, por ejemplo, Visión Mundial Honduras, que son datos un poco más fuertes, pero quiero en este primer bloque enfocarme exactamente en este trabajo que ha realizado el ODU, que para mí es un trabajo muy importante, ya que logra llevar a la palestra pública este tema. Solo ese hecho para mí es muy importante porque llama aún más la atención de quiénes son los encargados de tomar decisiones sobre temas tan delicados como esto. Por eso estoy enfocado en estos datos, pero ya les vamos a contar un poco más sobre algunos datos que refleja Visión Mundial Honduras y otros organismos que se dedican a este tema de la niñez, en la cual pues hablan hasta de 500.000 de niños y en otros casos hasta de 900.000 niños que tienen o que están trabajando en nuestro país. Pero en estos datos, doctor, usted habla de un 46% de la población infantil, o sea, estos 225.000 niños
representan un 46% de la población infantil en Honduras. De la población infantil que realiza alguna actividad, ¿verdad? Dentro del hogar, remunerada o no remunerada. Hay que recordar que la encuesta de hogares se aplica a hogares, ¿verdad? No son tomados aquellos niños, y precisamente esta es la diferencia con la otra encuesta. No es tomado aquellos niños que están en la calle buscando un trabajo, sino en aquellos hogares que reportan que esos niños están realizando algún tipo de actividad. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos al momento que nosotros analizamos estos datos. Pero hablamos de un 46%, es un porcentaje bastante alto de participación que tienen los niños, y nosotros vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Honduras sigue siendo un país netamente joven. Realmente la población joven de Honduras es arriba del 55%. Entonces, si partimos de ese 55%, ¿cuáles son las condiciones que tienen esos jóvenes? Y lo relacionamos, por ejemplo, con el acceso que tienen a la educación. Entonces, hay una diferencia entre el acceso que tienen los niños en el área urbana y el acceso que tienen los niños en el área rural. Entonces, obviamente hay mayor precariedad en el área rural. Sin embargo, sabemos que la pobreza no distingue, ¿verdad?, si es urbano o si es rural. Entonces, son condiciones en que viven los hogares, y estamos hablando prácticamente, según las últimas estadísticas, arriba del 62%, ¿verdad?, de hogares que están en condición de pobreza. ¿Qué significa eso? Que la familia no tiene el recurso necesario para poder cubrir una canasta básica de alimentos. Según el último reporte de lo que es el costo de la canasta básica de alimentos, anda en 12.460 lempiras. Entonces, si hacemos esa relación y lo sacamos a un PIB per cápita, estamos hablando que una persona en pobreza está viviendo con menos de 5 lempiras diarios. Entonces, no alcanza para cubrir por lo menos un alimento básico como es el huevo, por ejemplo, que hoy día está carísimo. Entonces, por eso es la necesidad que estos niños van y trabajan, ¿verdad? De una forma en la cual, como le mencioné, es un círculo que se va a repetir en la familia. De hecho, según los estudios y las estimaciones que hemos realizado, hay un 95% de que aquel niño que mendiga en la calle y que está inserto en el trabajo infantil, se repite ese patrón en los hijos futuros. Entonces, ese es un círculo que debemos de cortarlo de raíz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, enfocándonos precisamente en políticas, en programas para poder incentivar no solo a la familia, sino también brindarles un beneficio a través de alguna ayuda condicionada que el Estado pueda darles por un periodo de tiempo para que ellos puedan formarse, pero también trabajar no solo con el niño, sino con las familias que están en esta condición, y poder generar condiciones para que ellos puedan insertarse en un empleo, que es lo que más afecta a estas familias que son pobres. Sí, y esa cifra de 76% de la población viviendo en pobreza es bien fuerte también. Es alarmante. Sí. Realmente somos un país en vías de desarrollo, prácticamente nos veríamos como una fábrica de pobreza, pero eso tiene que ver con todas las desigualdades que hay en nuestro país. De hecho, si analizamos el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso de las personas que están ocupadas, vamos a ver que no ha bajado de 0.56, se ha mantenido. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay una inequidad en la distribución del ingreso. El ingreso está distribuido en pocas manos. Entonces, todo eso afecta. Pero imagínense que hablamos de un 76%, ¿verdad?, de pobreza. Pero dentro de los pobres hay indicadores sintéticos que les conocemos nosotros, que están en condiciones más precarias que otros. Sí. Es decir, que hay personas que están cerca de la línea de pobreza, pero hay otros que están más lejos de la línea de pobreza. Entonces, dentro de los pobres podríamos nosotros estratificar ese nivel de pobreza en 4 niveles de pobreza, de acuerdo a algunos indicadores que nosotros tenemos, como la severidad, por ejemplo, que mide el grado de pobreza dentro de los pobres. Entonces, son indicadores que a veces nosotros no le damos la importancia y no los estudiamos en la sociedad hondureña, pero ese indicador de severidad nos dice cuánto debería de invertir el Estado para poder sacar a esa persona de la pobreza y garantizar que esa persona no vuelva a caer en la pobreza, porque es el problema que tenemos nosotros. Cada año 40,000 hogares caen en la pobreza. Entonces, no garantizamos bienestar, y si a eso lo asociamos a los niveles de crecimiento tan bajos que tenemos, y que ahorita se ha proyectado un 3% de crecimiento, eso no impacta dentro de qué es el bienestar humano. ¿Por qué? Porque es muy bajo el crecimiento. Entonces, son muchos temas, por eso le digo, este es uno de los temas estructurales que tenemos en nuestro país, y que merece el análisis, como lo ha hecho ahorita la academia, estudiando estos fenómenos desde una perspectiva, si bien es cierto, demográfica, que tiene implicaciones en toda la sociedad hondureña. Así es. Vamos a hacer esta primera pausa. Al retornar vamos a hablar de ese trabajo oculto
Esos niños que no los vemos en la calle pidiendo o vendiendo algunas golosinas, sino que hacen trabajo doméstico o el trabajo rural. Miren, en las zonas rurales es normal ver a niños desde los 5, 6, 7, 8 años en adelante trabajando. Y esto también tiene que tener alguna repercusión porque no se les está dejando ser niños, no se les está permitiendo jugar, no se les está permitiendo ir a la escuela, no se les está permitiendo poder desarrollarse de la mejor manera posible. Esto lo vamos a hablar un poco cuando regresemos después de esta pausa. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente, gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa La Voz de la Academia a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y estamos hablando sobre el tema de trabajo infantil. Les decía antes de irnos a la pausa que uno de los grandes problemas que existe en este tema es aquel trabajo oculto o aquel trabajo que no podemos ver que están desarrollando miles de niños en el país. Visión Mundial considera que las cifras podrían ser mayores a las que estábamos discutiendo en el bloque anterior, hasta en un 25%, ya que hay mucho trabajo que lo realizan los niños y niñas que no se ve, como ser oficios domésticos, corte de café, etcétera, así como el empleo informal. Doctor, ¿está de acuerdo usted con esta posición de Visión Mundial? Sí, totalmente de acuerdo, porque ellos estas cifras las sacan de una encuesta que precisamente hicieron ellos en coordinación con el INE y la Secretaría de Trabajo, como le digo, una encuesta especializada que fue realizada a nivel nacional. Es decir, si tenemos los recursos para poder medir este fenómeno, pero más allá de poder tener una cifra, ¿verdad? Y que podamos decir cuánto es con exactitud la cantidad de niños que tenemos, lo que debemos de nosotros enfocarnos es precisamente qué vamos a hacer con estos niños que están en este problema del trabajo infantil. Realmente, como usted lo ha mencionado, se le roba la infancia a estos niños. Ellos hacen trabajos de temporada, por ejemplo, vemos en las cortas de café, va toda la familia para poder contribuir y sacar un poquito de dinero. Y el otro tema aquí que debemos de considerar y que a veces se olvida es que ellos son niños, pero las jornadas de trabajo son extensas igual que un adulto y en las condiciones también en las cuales están bajo el sol, bajo la intemperie del clima y muchas veces mal alimentados. Hay personas que van a estos trabajos y solo hacen un tiempo de comida. Entonces son temas realmente lamentables que los tengamos en nuestro país, pero eso pasa prácticamente en toda la franja de estos países que están en vías de desarrollo, obviamente porque no tienen los programas, no cuentan con el recurso para poder invertir. Y el otro tema que afecta y que hay que mencionarlo es el tema de la corrupción. A veces hay recursos, pero no llega a las personas que debería de destinarse este recurso
y por ende se dan estos niveles tan altos que tenemos nosotros de trabajo infantil en nuestro país y sobre todo en actividades que realmente no son supervisadas por la Secretaría de Trabajo. Es decir, si la Secretaría de Trabajo fuese a estos lugares donde están empleando o se están utilizando niños que están ayudando a sus padres, no debería de suceder. Entonces aquí hay que analizarlo desde dos vías. Una, desde la necesidad que tienen los hogares, pero también la responsabilidad que tiene el Estado de poder garantizar un derecho universal que tienen los niños, como es el derecho a la educación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y este no es un problema de 2 años o de 3 años, es un problema que viene de hace de 3, 4 décadas atrás y que ha venido creciendo y que no se le dio la importancia que debería en su momento. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños que no se están formando de una forma adecuada en un centro educativo? Entonces, cuando estos niños crezcan y vengan a formar parte de lo que es la fuerza laboral, obviamente van a ser personas que, si bien es cierto, van a contar con la edad para poder optar a un empleo, pero no van a tener las competencias para poder optar a un empleo dentro del sector informal. Y eso repercute en un ciclo porque los ingresos van a seguir siendo precarios, porque a lo más que aspiran ellos es a tener un trabajo temporal y de jornalero. Exacto. Entonces, ese es un tema que nos preocupa, sobre todo en la competitividad del país, pero también en esa dinámica de poder generar empleo digno, con una remuneración de acuerdo a las capacidades y competencias que puedan tener estos niños y la familia, ¿verdad? Porque no es una decisión del niño, sí, hoy voy a trabajar, claro, o mañana no voy a trabajar, no, es una necesidad, y esa necesidad es de alimentarse. Nosotros no podemos pasar 2 o 3 días sin alimentarnos porque prácticamente nos morimos, y estos niños se ven obligados porque sienten hambre y van a la necesidad. Entonces, es lamentable cuando nosotros vemos, por ejemplo, un niño llorar porque tiene hambre. Y por otro lado vemos cuántos millones de lempiras obviamente se pierden en la corrupción. Entonces podríamos decir nosotros, estos niños deberían de tener un recurso de parte del Estado para poder invertir en estos niños. Y lo otro que casi nunca nosotros analizamos es las potencialidades que tienen estos niños. Posiblemente haya un médico, hay un ingeniero, hay niños que tienen necesidades de poder formarse, y otros que ya la traen, es natural su inteligencia, pero el país no está aprovechando ese recurso humano que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un recurso humano que se desaprovecha, realmente caemos nosotros dentro del que lo denominamos nosotros en la economía, un país que no genera productividad al país. Tengo también aquí que 1 de cada 5 niños se ve obligado a trabajar en Honduras. Sí, 1 de cada 5 niños realmente, las condiciones en las que se desarrolla y vive en el entorno de su hogar, se ve obligado a ir y acompañar a su papá o a su mamá a poder realizar algún trabajo. Estamos hablando de un 20%. Estamos hablando de un 20%. 20 niños de cada 100 tienen que hacer eso de manera obligatoria. De manera obligatoria, y no tienen otra opción. No hay otra opción. No tienen otra salida, y por eso yo les mencionaba al inicio del programa cuán importante es una merienda. Tal vez nosotros podamos ver, bueno, no es significativo, pero para aquel que está pasando aquella necesidad, quizás esa merienda que se le da en la escuela es el alimento que él va a tener todo el día. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos? Muchas veces organismos internacionales quieren venir a medirnos con pruebas de otros países desarrollados que funcionan en nuestro país, y que se olvidan que más del 66% de los hogares viven en condición de pobreza. Entonces, hay muchas condiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento que hacemos este tipo de análisis, y sobre todo en las repercusiones que conlleva a la sociedad hondureña. Doctor, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo un poco sobre este tema. Y es que hay niños que trabajan como recolectores de basura, pescadores, en la mendicidad, que es otro tema bien interesante, como niños agricultores, como niños sirvientes, como niños mineros, en trabajo sexual también, que ese es otro dato escalofriante, niños comerciantes y en labores domésticas no remuneradas. O sea, estamos hablando de áreas, de campos, de espacios tan tétricos como la explotación sexual, la trata de personas que son de menores de edad, la mendicidad, este tema de niños sirvientes también, que a mí me dio escalofrío saber de que
pueden traer niños a sufrir de esa manera. Bueno, y no solo eso, cuando hablamos de niñez y sobre todo de la primera infancia, que es una etapa tan fundamental para el desarrollo que va a tener la persona como tal, como individuo, donde adquiere diferentes tipos de destrezas que van a repercutir a lo largo de su vida. Si usted ya no las adquirió en esta primera etapa de su vida, va a tener problemas en toda su vida. Pero no solo eso, nosotros miramos recién nacidos, sí, que ya andan ahí, las mamás los andan cargando y a la intemperie. Y lo otro es, el gran problema son los trabajos peligrosos que desarrollan estos niños y que no hay una supervisión de un ente estatal. Es decir, el Estado ha olvidado este segmento importante de la población que realmente no ha tenido, digo yo, el interés de poder intervenir el presente y el futuro de nuestro país. Realmente es preocupante porque hay actividades que no están diseñadas para que las realice un niño. Tiene que realizarlas un adulto y aún un adulto a veces toma todas las precauciones necesarias y hay accidentes que son fatales. Entonces, imaginemos estos trabajos que son tan peligrosos para un niño y que lo pueda marcar toda la vida, sobre todo en el tema de minería, que es tan peligroso, sí, para ellos, ¿verdad? La amputación de una parte de su cuerpo, por ejemplo, eso es sumamente peligroso. Y el otro tema es que estos niños no tienen opción realmente. No hay una opción para ellos, es decir, que no tienen otra salida más que ir y realizar alguna actividad, estén o no de acuerdo a los niños. Y en esas actividades que ellos realizan, obviamente, se ven sometidos a muchos abusos, no solo de sus padres, sino de aquellas personas que transitan por esos lugares y que son sometidos a abusos sexuales. Eso hay que mencionarlo también y que se debe tener mucho cuidado con estos niños que realizan estas actividades. Así es. Bueno, según el INE, los niños que trabajan alcanzan los 411,000, pero que esa cifra es mayor, dice Visión Mundial, debido a los niños que laboran en las zonas rurales, que muchas veces no se tiene información de ellos, en oficios domésticos, cortes de café y empleo informal. Sí, y esa es una cifra correcta realmente, como le digo, hay que ver la encuesta si tiene representatividad a nivel nacional, pero entendemos que las encuestas que realiza el INE obviamente son representativas prácticamente y tienen un fuerte componente en el área urbana. Exacto. Pero el área rural hay una fuerte cantidad de niños que se dedican a estas labores y que no es contabilizado. Es decir, no contabilizamos cuántas horas trabaja el niño durante el día en una actividad, por ejemplo, cuando ayuda a su papá o a su mamá en la pulpería, sí, o a los quehaceres domésticos. Entonces, es necesario poder hacer una encuesta que mida también el tiempo que el niño dedica a estas actividades. Y con esto hay que separar varios aspectos dentro de la familia. No es que a los niños no les vamos a enseñar a hacer algunas actividades porque sí es importante. O sea, no trata de crear un inútil, ¿no? Exactamente, hay que darle responsabilidades, claro, pero esas responsabilidades, como bien lo dice su palabra, tanto del padre que va a asignar esa actividad que va a realizar el niño, a modo de tratar que no violentemos ese espacio, esa infancia que él tiene, donde él pueda dedicar un tiempo a jugar, que es tan importante el dedicarle un tiempo a su esparcimiento y a la educación. Entonces, en este tema, cuando se habla de los niños, se les violentan muchos derechos. Y eso tiene que ver también con la salud mental que va a tener ese niño a lo largo de su carrera. Imagínense un niño que toda su vida fue maltratado, ese patrón lo va a repetir él con su familia. Entonces, ese es el sumo cuidado que nosotros debemos de tener en cuenta y sobre todo pensar qué tipo de ciudadano estamos nosotros formando. Un ciudadano que se ha sentido menospreciado no solo por la sociedad, sino también un ciudadano que crea un resentimiento hacia el Estado porque al final dice, bueno, el Estado no se interesó en mí. Entonces, y el fin supremo de un Estado, ¿quién es? Es el ser humano como tal. Entonces, en los países desarrollados nosotros vemos que el niño tiene un papel sumamente importante y el Estado le garantiza su educación. Y aquellas familias que no tienen las condiciones para que el niño vaya, el Estado le da una subvención, le da una ayuda. Tenemos unas imágenes, doctor, que queremos analizarlas un poco, ya que en ellas se dan datos bien interesantes que ustedes como observatorio demográfico han presentado. Vamos a ver si nuestros compañeros nos ayudan con ellas en relación al trabajo infantil, doctor. 8.9% de niños de 5 a 17 años trabajan.
El 74% son hombres, 26% son mujeres. Sí, este es un tema sumamente interesante y cuando lo desagregamos por rangos de edad etario, por ejemplo, nos damos cuenta que a medida va aumentando la edad, va aumentando también el nivel de trabajo infantil, pero tanto en urbano como lo rural hay una mayor cantidad de niños que están trabajando, ¿verdad? En lo que es el trabajo infantil, en actividades que están ayudando a su familia. Sin embargo, hay una fuerte cantidad también de niñas que se dedican a estas labores, pero hay trabajos que son tan peligrosos que los hacen más los niños. Y otro dice el 6.4% de los niños o niñas de 5 a 17 años solo trabajan, o sea, no se dedican no van a la escuela, no hacen absolutamente nada, solo se dedican a trabajar. Un 2.5% también solo trabajan de niños y niñas. Sí, ese es un tema sumamente importante cuando analizamos estos indicadores, porque hay niños que trabajan y estudian, aún siendo niños, ¿verdad? Claro. Dedican un tiempo al trabajo y otro tiempo al estudio, pero hay otros que no pueden tener esa combinación porque les impide, entonces solo se dedican a trabajar y se han olvidado del estudio. De alguna forma los han obligado a cambiar lo que es la escuela, ¿verdad? Por un trabajo. Entonces este es un tema sumamente importante y si nosotros sumamos esas cantidades, realmente nos vamos a dar cuenta que hay una fuerte cantidad de niños que están solo trabajando. Y lo otro que hay que ver aquí, cuál es el ingreso promedio que generan estos niños y que contribuyen a la economía del hogar, que nosotros llamamos que es una economía de subsistencia, o sea, una economía de que genera el día a día. Exacto, lo que consiguió hoy es para comer hoy. Exactamente, no le ajusta para el mes, para el mañana. De alguna forma. 40% son niños entre 5 y 9 años, 40% entre 10 y 14 años y un 20% entre 15 y 17 años. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos la sumatoria, estamos hablando casi de un 80% de niños que son menores de 14 años. Entonces, es un porcentaje bastante alto, diríamos nosotros, y que está dentro de lo que es el trabajo infantil en Honduras. Y en la encuesta hay que recalcarlo que se mide a partir de los 5 años en adelante lo que es el trabajo infantil, partiendo de que hasta los 17 años medimos el trabajo infantil aquí en nuestro país. En otros países, y posiblemente ahí se den algunas diferencias entre los datos que registra Honduras y otros países de Centroamérica, porque la edad en que ellos lo miden es un poquito más alta. En otros países lo miden a partir de los 10 años. Aquí en Honduras se mide a partir de los 5 años. Entonces eso repercute, pero también nos da una idea que los niños realmente comienzan a trabajar a temprana edad. Sí. Está también que el 5.8 años de estudio es el promedio que tienen los niños que solo trabajan y 5.9 años de estudio los que trabajan y estudian. Eso nos habla a nosotros de la precariedad en el sistema de educación formal, pero también del poco acceso que tienen. Si nosotros analizamos la cantidad de planteles que tiene el país en la zona rural, son muy dispersos. Hay niños que tienen que caminar 5 o 10 kilómetros para poder llegar a la escuela. Y si no tienen un incentivo para quedarse en la escuela, realmente estos niños no van. Entonces, como país realmente aspiramos a tener por lo menos educación media, para aspirar a tener mejores condiciones, pero ahorita nos quedamos en educación básica y a veces en primaria incompleta. Si analizamos la estructura del mercado laboral, que es un reflejo de lo que pasa con los niños, nos damos cuenta que más del 70% solo completó la educación primaria. Entonces, a partir de ahí, los ingresos que ellos tienen mensuales son por debajo de un costo de la canasta básica de alimentos, si hacemos un comparativo. Entonces, con 5.8 años de estudio promedio, realmente por eso decimos, y no nos gusta, hay otros países de Centroamérica que nos llevan años luz, 40 años de diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como país y como sociedad? Es invertir en la educación, porque la educación es una herramienta fundamental para salir del subdesarrollo, pero si no invertimos en estos niños hoy, prácticamente de aquí a 10 años, estos niños no van a regresar a la escuela. Un niño que abandona la escuela no regresa. Entonces, ahí es donde los programas de los diferentes organismos, sector público y sector privado, deberían de enfocarse para que ese niño que abandonó la escuela, tratar de que retorne a la escuela y buscar los medios para poder ayudarle y poder ver las causas de que estos niños se hayan ido de la escuela. Y su aporte económico en promedio es de 3.359, 3.437 lempiras a los niños y 3.017 al contrario, 3.437 las niñas
y 3.017 los niños. Sí, entonces si vemos y dividimos ese total promedio entre el tamaño del hogar, realmente es un ingreso precario. Sí. O sea, ¿qué va a comprar usted con 3.000 lempiras una familia, por ejemplo, de 4 miembros? Entonces, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Sí. Y partimos nosotros que en el área rural, obviamente hay una mayor precariedad. De hecho, la pobreza es más alta en el área rural, ¿verdad? Entonces, es un tema que nos llama a reflexionar, porque no solo es el dato es importante, pero lo más importante es la intervención. Entonces nosotros partimos de un análisis diagnóstico, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros planificamos qué podemos hacer, ¿para qué? Para poder intervenir este grupo o segmento de la población que es tan importante, y la universidad tiene esa capacidad para poder ayudar a planificar intervenciones en estos sectores de la población, es de hacer un trabajo en conjunto, y es una responsabilidad y uno de los mandatos que tiene la universidad, la investigación, pero también cómo nos vinculamos con la sociedad y con las instituciones que están trabajando directamente estos temas. Porque si bien es cierto, hay una responsabilidad desde la academia de poder contribuir y analizar todos los fenómenos, pero que estos fenómenos no solo se queden en estudio, en papel, sino es decir, que el Estado, a través de las diferentes secretarías que trabajan con estos temas, puedan tomar un papel protagónico y digan, bueno, tenemos el diagnóstico, tenemos la planificación de cómo podemos intervenir con la ayuda de la academia, lo que falta es poner el recurso para poder ejecutar los diferentes programas y proyectos que se pueden desarrollar en pro de beneficiar a estas personas que están pasando por este tema de trabajo infantil. Excelente. Hacemos una nueva pausa. Al retornar seguimos analizando este tema relacionado a el trabajo infantil en Honduras. Ya regresamos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNA te espera. A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNA Nueva Historia. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. Honduras es suscriptor del convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que prácticamente no se respeta, no se cumple. Sí, es un convenio marco, ¿verdad?, que firman todos los países que tienen este problema para poder erradicar las peores formas de trabajo infantil en el país, y también se llega a acuerdos de poder hacerlo, y a través de esos acuerdos hay diferentes organismos que aportan recursos para que el país pueda invertir en la niñez en el país. Pero realmente es una deuda que tenemos como sociedad y como país de que no se ha erradicado el trabajo infantil.
Entonces, si bien es cierto, como hemos analizado a través de diferentes investigaciones que se ha hecho, este es un tema en el cual el país no ha logrado cumplir con los indicadores que él se ha comprometido. Entonces, estamos hablando de forma general de entre un 12 y un 15% de trabajo infantil si analizamos nosotros la población joven del país. Entonces, ese es un tema que debería de ir disminuyendo conforme van pasando los años. Pero como es un tema que realmente estructural, es un problema estructural del país, lo que hace es que al final vaya aumentando conforme va pasando los años. Si bien es cierto, debemos también como país tener mejores instrumentos de poder medir el fenómeno como tal y a partir de ahí poder sacar conclusiones. Tenemos primeras aproximaciones, que es lo que nos dan las encuestas de hogares, y tenemos la que ha hecho Visión Mundial, que es un poco más especializada y refleja un poco más esa realidad que están pasando los niños. Pero como sociedad y como país sí tenemos compromiso ante el mundo de poder atacar este problema de raíz. Y atacar este problema de raíz significa poder invertir y poder convertirnos, diría yo, un poco creativos en cómo sacamos a las familias de la pobreza, cómo generamos empleo. Decir que no haya un divorcio entre lo que es el sector privado y el sector público. El Estado es el garante de que puedan respetarse todas las leyes del mercado y poder atraer inversión, porque es la única forma de que usted puede generar ingresos a través del empleo y obviamente generar mejores condiciones del Estado, porque tenemos la mala percepción de que el Estado debería subsidiar todos estos problemas. No, el Estado es el facilitador, sin embargo es el responsable de poder garantizar que se respeten los derechos universales que debe de tener todo ser humano, y en este caso cada ciudadano que habita aquí en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista no hemos cumplido con los acuerdos que se ha establecido en el país y bueno, el 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina y no vamos a cumplir con ese objetivo de poder reducir a los niveles que se espera lo que es el trabajo infantil. Y se han trabajado diferentes tipos de estrategias, pero han quedado ahí en estrategia porque lastimosamente estas estrategias han nacido huérfanas, sin recursos, no se han podido identificar y han sido estrategias que han sido trabajadas de forma integral en diferentes instituciones, pero también incluida la academia, ha estado participando. De hecho, nosotros estuvimos participando en esta estrategia, sin embargo, nació sin recursos, no se pudo identificar los recursos para poderla implementar y ese es un problema gravísimo que tenemos en el país. Doctor, a mí me llama mucho la atención, bueno, usted ya lo había mencionado en los bloques anteriores, pero hay un impacto psicológico en estos niños que crecen trabajando. Yo soy de la consideración, porque bueno, yo creo que todos en algún momento, cuando éramos niños, realizábamos algún trabajo, pero no era así como de manera permanente, tampoco nunca nos detuvieron la educación, nunca nos dejaron que no participáramos en juegos, que tuviéramos nuestros amigos, que pudiésemos salir, porque yo me crecí en una finca de café. En tiempos de café uno participaba de las actividades en el corte de café, pero eso nunca interrumpió mi educación, nunca interrumpió los momentos de diversión. Siempre nos uníamos con los amiguitos de la aldea y todo. Pero hay una repercusión psicológica en aquel niño o aquella niña que solo tuvo que trabajar, que salía a la calle a temprana hora de la mañana a trabajar, retornaba en la tarde a su casa, no a jugar, no a descansar, sino que a colaborar en los oficios de la casa. Ahí debe de haber una repercusión fuerte, ¿no? Claro, el daño psicológico no es temporal, es permanente. O sea, eso no se pasa con el tiempo. No se pasa con el tiempo, porque recuerde usted, tiempo que el niño dedica al trabajo no lo va a recuperar para poder dedicarlo a jugar, porque hay diferentes etapas de la vida. Un día ese niño va a llegar a una etapa madura, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en su infancia? Si nosotros hacemos ese recuento, ¿verdad? De que este niño realmente no tuvo esas condiciones. Y de hecho, creo que todos hemos pasado por momentos de poder realizar trabajos temporales. Yo recuerdo mi primer trabajo, yo ganaba un lempira, pero lo hacía en aquellas temporadas en las cuales yo estaba de vacaciones. Y en otras ocasiones, pues realizaba algún tipo de trabajo en un tiempo en el cual no iba a la escuela. Si podía trabajar 2 o 3 horas por la mañana y luego ir a la escuela en la tarde, lo hacía. Entonces, esa responsabilidad la tenían mis padres,
¿verdad? De poder ver que nosotros íbamos a la escuela, pero también esto es bien importante porque forma el carácter de la persona y nos enseña a cada uno de nosotros cuán difícil es ganar el dinero, porque ese es el otro problema que tenemos y que se aborda aquí, que es el otro componente de aquellos niños que no trabajan ni estudian, que es lo que denominamos nosotros como ninis. Entonces, ese es otro tema también que ha crecido en el país y que no se le está tomando la importancia que merece. Pero hablando del daño psicológico que repercute no solo en cómo se va a desenvolver esa persona dentro de la sociedad, entonces va a tener muchas carencias para poder relacionarse con las demás personas. Y lo otro es que estando en este tipo de trabajos peligrosos o en la calle, obviamente hay personas que los van a llevar por el mal camino. Entonces hay que ver también el otro tema aquí, que hay que ver la esperanza de vida que tienen estos niños, que obviamente son capturados por estas bandas criminales y que se dedican a otro tipo de actividad ilícita. Entonces la esperanza de vida de ellos es bastante corta y lo hemos visto nosotros a lo largo del tiempo en nuestro país, por ejemplo, cómo muere bastante personas jóvenes que andan en estas actividades y son niños que han tenido todo este tipo de carencia a lo largo de su niñez. Entonces no lograron cortar ese vínculo porque por sí solos no pueden salir de este tema, entonces necesitan una ayuda y ahí es cuando el Estado debe de estar presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una sociedad donde no hay una representación del Estado, hay una ausencia del Estado como tal, gana lo que son todos estos sectores, ¿verdad? Que se dedican al vandalismo, a la extorsión, porque hay una ausencia del Estado como tal. Y el otro punto hablando del tema psicológico, es que el acceso a un profesional de la psicología no es para cualquiera. O sea, el Estado no se ha preocupado en eso, en trabajar la salud mental de la gente, en poder romper barreras que se traen desde pequeño, y eso pues lleva a seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Y ese es un tabú que tenemos nosotros como sociedad, porque el hablar de psicólogo es decir, usted está loco. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos esa concepción, mala concepción de que ir al psicólogo realmente es una persona que está loca, y no necesariamente. Usted habla un aspecto importante, la salud mental y el clima donde se envuelve la persona es fundamental sobre el desarrollo y la comunicación que pueda tener en la sociedad esa persona. La universidad tiene esas facilidades, solo que a veces las personas no saben a dónde acudir, pero está aquí la Escuela de Sociología, que tiene un programa para poder identificar todo este tipo de problemas y todo este tipo de daños, y a partir de ahí poder generar un programa para poder intervenir y para poder recuperar a estos niños y darles una mejor calidad de vida desde este punto de vista del estudio de la psicología. Incluso la Escuela de Psicología tiene una clínica, ¿sí?, que atiende a estudiantes que necesiten algún tipo Así es. Y aquí hay que invitar a conocer todos los programas que tiene la universidad, que son muy buenos, que han sido implementados por personas capacitadas primeramente y profesores comprometidos, sí, con la sociedad. Lo que pasa es que a veces no se aprovechan estos espacios que tenemos dentro de Ciudad Universitaria. Así es. Eso es bien importante, y yo creo que muchos de los que se crecieron trabajando de una forma continua, yo creo que pueden también, porque hay mucha gente que rompe con ese círculo y dice, a mí me tocó trabajar desde niño, pero yo no quiero que mis hijos trabajen desde niño. Yo creo que eso es una madurez de la gente que es muy importante y que yo creo que también debe ser considerada por la nueva generación. Sí, y hay que recalcar ese punto muy importante que ha mencionado, porque no todos los niños, ¿verdad?, que trabajan en trabajo infantil van a estar condenados. Exacto. Pero no es la mayoría de los niños, ¿verdad?, que van a lograr salir de esta condición. Sin embargo, podemos ver niños que trabajan desde temprana edad, y los vamos a ver que consiguieron una oportunidad de una beca, la supieron aprovechar y rompieron ese círculo y partieron de ese círculo. Entonces, eso es importante, y quisiéramos que todos los niños tuvieran esa oportunidad de poder realmente partir, como decimos nosotros, y olvidar esa historia en la cual ellos han trabajado desde la niñez y decir, tengo una oportunidad de poder formarme. Y usted dice, bueno, ¿qué aspiramos nosotros como padres? No tener las carencias que tuvimos de niños, si es que las llegamos a tener. Exacto. Y poder darles una oportunidad de que puedan formarse, ¿verdad?, en una escuela realmente.
Doctor, estamos por cerrar el programa, pero yo no quiero que terminemos sin antes hablar sobre estos datos que da Visión Mundial Honduras. Señala que hay más de 400,000 niños entre los 5 y los 17 años que trabajan en Honduras antes de la pandemia. Estos eran datos antes de la pandemia. Pero que estiman que producto de la misma las cifras pudieron llegar a los 900,000 niños. Estamos hablando de casi 1 millón de niños. Y sí, esto es escalofriante. Es una cifra alarmante. Sí. Es una cifra alarmante el poder pensar 1 millón de niños en trabajo infantil en Honduras. Y no solo eso, ahí tendríamos que profundizar un poco más y ver el tipo de actividad y el sector en el cual están trabajando estos niños en el país para poder tener nosotros un panorama más claro. Sin embargo, no están alejados de la realidad, ¿verdad? Es una realidad latente que la tenemos ahí en el país, y entonces este es un tema. Hoy estamos hablando en el 2024 de 1 millón de niños, pero hace 5 años estábamos hablando de 400,000. ¿Qué pasó? Se ha ido incrementando. Entonces, ¿qué esperamos a futuro? ¿Que esa cifra siga aumentando o que venga disminuyendo? Entonces, esperaríamos que con las intervenciones que pueda tener el Estado, ¿verdad?, esa cifra vayan disminuyendo, y eso lo vamos a lograr a medida que haya mayor bienestar y crecimiento dentro del país. Si no hay crecimiento, no hay bienestar en el país, pues vamos a seguir en las mismas o peores condiciones que tenemos hoy día. Doctor, ¿y sabe qué me llama mucho la atención a mí? Que en pleno siglo XXI nosotros estemos en esta situación. Es una situación que yo digo que tenemos un cáncer en nuestro país. Realmente tenemos diferentes problemas y a veces tomamos medidas paliativas, ¿verdad?, que no solucionan el problema como tal. Como decimos popularmente, realmente vemos el problema, pero no lo abordamos de forma integral. Entonces, ¿cómo debemos nosotros abordar este problema? ¿Cómo debemos de aprender de otras sociedades que pasaron por este problema y que ya lo superaron? Entonces, países cercanos que nosotros los tenemos aquí, por ejemplo, El Salvador, le pongo un ejemplo, es un país donde se ha superado estos problemas que nosotros tenemos aquí. Entonces, la vida obviamente es una escuela que nos enseña a nosotros a través de las diferentes disciplinas cómo abordar estos diferentes tipos de fenómenos y problemas desde una visión del desarrollo humano. Y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos. Y uno de los pilares del desarrollo humano precisamente es la educación. Entonces, si no generamos la educación y si no vemos el crecimiento económico como un medio para poder generar bienestar y no como un fin, que a veces confundimos también estos dos conceptos, entonces es en la medida que nosotros vamos a poder generar bienestar dentro de la sociedad hondureña. Tengo datos bien interesantes de este trabajo realizado por Visión Mundial. Dice, el trabajo infantil es uno de los principales obstáculos para el acceso a la educación. Según UNICEF y Visión Mundial, más de 1.5 millones de niños y niñas se encuentran fuera del sistema educativo en Honduras, solo en Honduras, oiga bien. La pandemia orilló a que muchos niños, niñas y adolescentes se sumaran a otras modalidades de trabajo, además que los obligó a abandonar las aulas de clase. Y por lo que se ve, esos niños no han retornado a las aulas de clase. Ese es el gran problema. El niño que abandona generalmente no retorna al aula de clase. Y ese es un problema que tenemos. Entonces, debemos de abordarlo. Y el otro problema que tenemos nosotros aquí es el acceso que pueda tener niño al centro educativo. O sea, hay una gran cantidad de niños en las áreas rurales que no tienen acceso a un plantel educativo. Entonces, esa es la ventaja, diría yo, dentro del área urbana. Más del 80% está concentrado de los planteles educativos, está concentrado dentro del área urbana. Sin embargo, somos un país que va en ese proceso de transición, ¿verdad?, de lo rural a lo urbano, pero todavía hay problemas estructurales como este que usted ha mencionado que debe de abordarse. Entonces, estamos hablando nosotros que las tasas de cobertura, ¿verdad?, en el primer nivel es bastante bajo. Tenemos a menos del 30%. Si donde la tasa de cobertura es un poco alta es en educación básica, pero si usted parte del tercer ciclo, igual es 35%. Entonces, ¿qué significa eso? Que menos del 10% va a lograr tener una educación universitaria. Entonces, con esos niveles tan bajos y con esos años de estudio promedio tan bajos que tenemos nosotros, difícilmente vamos a poder generar bienestar en la sociedad. También Visión Mundial dice que Honduras es uno de los países con mayor índice de trabajo infantil en Latinoamérica y que los factores más importantes son la pobreza extrema y el limitado acceso a la educación. Lamentablemente, esa es la realidad. Esa es la realidad. En el 2001 teníamos nosotros 60% de los hogares en condición de pobreza. De pobreza. En el 2001.
¿Cuántos años han pasado y seguimos en peores condiciones que el 2001? Entonces es un tema realmente que amerita trabajarlo, ¿verdad? En conjunto. Y la academia ha hecho varias propuestas. A veces nos enfocamos más en qué metodología vamos a utilizar para poder medir la pobreza. Yo siempre lo he dicho, hay 17 tipos de formas de poder medir la pobreza. Lo importante aquí es qué vamos a hacer con esa cantidad de pobres, qué va a hacer el país. La única forma en que usted puede intervenir solo hay dos. Una, usted le da dinero a los hogares, que no es sostenible a largo plazo, y otra es genera condiciones para que esos hogares puedan generar ingresos y obviamente así salir de la pobreza. Y eso solo lo va a hacer usted a través de la generación de empleo. Yo considero de que para llegar a tener hijos hay que tener cierta estabilidad económica. No es traerlos así nomás. Yo le hago esa pregunta a mis estudiantes frecuentemente, ¿verdad? Estoy dando la clase de demografía social, una clase súper interesante, y les digo yo, ¿quién toma la decisión del número de hijos de tener? Y muchos dicen yo. Les digo yo, no. Esa es la concepción que nosotros tenemos, que yo puedo decir, y no, generalmente lo va a decidir la condición económica que usted tenga, el nivel educativo que usted tenga, el entorno que usted tenga, porque venimos de familias extensas y hace 30 años usted le preguntaba a su abuelito o a su abuelita cuántos hijos quiere tener, los que Dios me dé. Pero hoy día le pregunta a un joven usted y le va a decir, no, yo no quiero tener hijos, o solo quiero tener uno. Y usted le pregunta, ¿por qué? No, es que yo quiero darle una buena educación. Y hoy día, con las condiciones que nosotros tenemos, realmente aspirar a eso, a soñar, a darle una buena educación, realmente es lo que aspira todo padre de familia, ¿va? Que su hijo pueda tener una educación de calidad. Así es. Doctor, quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros, para acompañarnos, para que abordáramos estos temas, porque algo que a mí me gusta en la universidad es el hecho de que se hagan estos trabajos. Pero algo que me gusta aún más es que estos trabajos no se queden ahí, sino que estos trabajos salgan, que entienda la ciudadanía de que la universidad está trabajando, que entienda el pueblo de que hay un trabajo y que entiendan quienes toman las decisiones que pueden encontrar en la universidad la posibilidad de reforzar sus proyectos, sus trabajos a través de proyectos como estos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por el tiempo y el espacio que nos brinda siempre de poder dar a conocer estos importantes estudios. Y bueno, seguimos trabajando dentro del observatorio adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales con el apoyo de la facultad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y de nuestra parte como académicos, pues nos toca hacer este tipo de investigaciones y realmente darlas a conocer, que ahí están las cifras y la serie de recomendaciones que tiene el estudio de cómo podemos ir abordando cada uno de estos problemas que enfrentan los niños, que es un tema realmente que no debe pasar desapercibido en Honduras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A ustedes también les digo muchas gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos sus mensajes, por ver estos programas, porque para nosotros es muy importante que conozcan el trabajo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está realizando, que conozcan cuál es el sentir y pensar de la máxima casa de estudios del país, ya que se busca pues tener ese impacto positivo en la sociedad. Les invito a que siempre estén pendientes de la programación de UTV, que estén pendientes de estos programas y que nos dejen sus comentarios. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.